Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Primera de Reyes, capítulo 17. Y el capítulo de hoy es un capítulo poderoso porque hoy entramos a lo sobrenatural de Dios. Este capítulo es un capítulo espectacular porque vamos a ver cómo parte la historia. A partir de hoy vamos a ver lo sobrenatural de Dios, el mover glorioso, poderoso, asombroso y sobrenatural de nuestro Dios. Así que no te lo puedes perder. Ten lista tu Biblia, ten lista tu cuaderno, tu esfero para que puedas tomar apuntes y nos preparamos para la palabra del día de hoy. Oremos, digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, habla a nuestra vida y habla a nuestro corazón. Señor, el anhelo de nuestro corazón es conocerte, entenderte y obedecerte en este tiempo devocional. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, vamos a prepararnos entonces para el capítulo del día de hoy, Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Elías predice la sequía. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Pide Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama.
Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, a partir de este capítulo empezamos a ver lo sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Dios, el fluir asombroso de nuestro Dios. Y aparece en escena un personaje muy particular, Elías. Elías. Mira que hasta el día de hoy nosotros no habíamos escuchado nada acerca de Elías, pero de pronto aparece Elías como este gran hombre de Dios, como este varón de Dios, como este profeta que va a partir la historia, y vamos a ver eso asombroso de Dios y ese poder sobrenatural. No sabemos nada de Elías, mira que no nos dice quiénes fueron sus papás, cómo fue la preparación de Elías, de dónde surgió su ministerio. No, simplemente Elías aparece así, en el momento más oscuro de Israel, porque recordemos que Israel estaba siendo gobernado por Acab y que era un pueblo de muchísima oscuridad. Recordemos que Acab se había casado con Jezabel y Jezabel era hija de precisamente de el rey de los Sidonios, que adoraban a Baal. Es decir, Jezabel era prácticamente una sacerdotisa de Baal. Había oscuridad, había idolatría, ellos habían inventado su propia religión, había hechicería. Vamos a ver un poco más adelante que precisamente por esa adoración a Baal habían riegos, habían conjuros, habían actos religiosos ocultistas. Es decir, era un tiempo de muchísima oscuridad, un tiempo de caos espiritual, un tiempo donde Israel estaba en tinieblas, y allí aparece un Elías. Aparece Elías. Y Elías habla acerca del juicio del Señor, habla con un poder, habla con una autoridad, habla con una unción sobrenatural, y Elías se convirtió en esa fuerza espiritual en Israel durante ese periodo oscuro y lleno de tinieblas, durante el reinado de Acab. Ahora, ¿qué significa el nombre Elías? El nombre Elías traduce Jehová es Dios, y también traduce Jehová es mi Dios. Mira el significado tan poderoso de ese nombre. Jehová es mi Dios. Es decir, a donde iba Elías, se sabía que ahí estaba la presencia de Dios, porque su nombre significa Jehová es mi Dios. Imagínate cómo sería Elías presentándose y diciendo: mucho gusto, yo soy Jehová es mi Dios. ¿Te imaginas donde yo me presentara y no dijera: mucho gusto, yo soy la pastora Milena de Rojas, sino que me presentara: mucho gusto, yo soy la pastora Jehová es mi Dios? ¡Wow! Tremendo nombre, Elías. Y nos dice la palabra que, eh, que bueno, que era un tiempo muy, muy, muy oscuro, así que parecía. Mira, parecía como si el culto a Dios estuviera a punto de ser eliminado. Con todo el que nosotros leímos en el capítulo anterior, recuerdas que en el capítulo anterior vimos 5 reyes, y esos 5 reyes más el rey anterior, vemos que cada vez hacían lo malo y cada vez se multiplicaba más la maldad y cada vez se multiplicaba más el pecado, y ellos habían hecho unos becerros de oro. em, donde habían colocado altares también a Baal,
Es decir, ellos habían inventado su propia religión. Recordemos que los becerros hablan acerca de aquellas personas que inventan su propia religión o que tienen religiones paganas. Eh, Como aquellas personas que empiezan a mezclar cosas y dicen, sí, es que hay que confiar en Dios, tú tienes que confiar en Dios, pon tu confianza en Dios. Por eso, mira, aquí te traigo estas piedritas para que las pongas ahí en tu negocio y en tu negocio te va a ir bien, porque tú confías en Dios, pero pones estas piedritas y además de eso, échale esta agüita, porque en este momento las estrellas y los astros están a favor de tu signo zodiacal. Y mira cómo hay gente que empieza a mezclar un montón de cosas y un montón de ideas y pueden pensar que están adorando a Dios, pero tienen una mezcla de religiones paganas e inventan su propia religión. Es prácticamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Mira cómo hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero realmente hacen un montón de mezclas, se ponen la manillita, se ponen la crucecita, se ponen el amuleto, confían en el horóscopo, confían en predicciones que le dice fulano, sultano, y confían en un montón de cosas pensando que están confiando en Dios, pero realmente están inventando su propia religión porque no conocen la palabra de Dios y tampoco se sujetan a la palabra de Dios. Y además de eso, sumémosle toda la cantidad de hechicería, brujería y ocultismo que hay alrededor. Así que, eh, mira, parecía que ya nadie estaba buscando a Dios. Nosotros leemos el capítulo anterior y nosotros decimos, Dios mío, ¿y en dónde quedó Dios? ¿En dónde quedó la presencia de Dios? ¿En dónde quedó la adoración al Dios verdadero? Es que no quedó ni un hito que se levante a buscar de Dios o qué pasó. Y de pronto aparece allí en escena este Elías, eh, tremendo. Ahora, ¿cuál era el Dios que estaba gobernando en aquella época a los reyes y al pueblo? Baal. Y Baal era el Dios, o ellos consideraban que era el Dios de los cielos y que era el Dios del clima. Así que vamos a ver que lo que ocurre a continuación no es casualidad, sino que aquí Elías va a demostrar por el poder de Dios que, que el Jehová es el Dios verdadero. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, pide a Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira que Elías le está diciendo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Acá yo estoy delante de la presencia de Dios. Es decir, aunque Elías estaba mirando a Acab, imagínate, él estaba allí delante del rey, ese rey tan terrible, ese rey tan perverso, ese rey tan ocultista, ese rey que está casado con una mujer adoradora a Baal. O sea, Acab era terrible, o sea, terrible, terrible, terrible era Acab. Y tenía mucho poder, Acab tenía muchísimo poder, Acab tenía muchísimo señorío sobre la nación, sobre la gente, sobre el lugar, sobre eh, el culto, bueno, en fin, Acab era tremendo. Y, y Elías viene y se para delante de él y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es una forma de decirle, Acab, yo estoy delante de tus ojos, pero no estoy delante de tu presencia. Estoy delante de la presencia de Dios, Acab. Porque por más poder que tú tengas, por más señorío que tú tengas, aquí hay uno que es más poderoso que tú. Y es Jehová, el Dios de Israel. Mira cómo Elías está declarando que Jehová sigue siendo el Dios de Israel. Y mira que, como te digo, en los capítulos anteriores decimos, pero es que Israel se ha alejado de Dios, pero es que Israel ha pecado, pero es que Israel cada vez hace cosas más malas, Israel cada vez hace cosas más terribles. Sin embargo, Elías está diciendo, aquí Dios sigue siendo el Dios de Israel. Así que acá, aquí hay uno más grande que tú. Él es el Dios de Israel. Y mira cómo hoy tú puedes decir que Dios es el Dios de tu casa, que Dios es el Dios de tu familia. Y tal vez tú me estás diciendo, pastora Milena, pero es que usted viera cómo en mi casa se han alejado de Dios, cómo están haciendo lo malo, cómo ya no quieren saber nada del Señor y cada vez el pecado es peor.
Pues hay un Elías que dijo, no importa cuánto haya pecado Israel, aquí Jehová es el Dios de Israel. Y hoy con toda autoridad tú puedes decir, no importa cuántas cosas hayan pasado en mi casa, Jehová sigue siendo el Dios de mi casa, Jehová sigue siendo el Dios de mi familia, Jehová sigue siendo el Dios de nosotros. Así que, wow, mira esa fe de Elías. Y como te digo, no sabemos nada de Elías, ¿de dónde salió Elías? ¿A qué horas apareciste, Elías? Por lo menos con Samuel, con David, con otros hombres de Dios conocimos algo de su pasado, de dónde vino, cómo nació, cuál fue la palabra que había recibido de parte de Dios. Pero de Elías no sabemos nada antes de él. Y aparece como este hombre así de fe y de autoridad. Por eso hoy es un día para que tú te levantes en fe y en autoridad. Aunque tú digas, pastora, pero es que yo no soy nadie. Bueno, pues tal vez Elías tampoco era nadie. Y de pronto en este tiempo, es en este tiempo donde Dios decide usar a Elías. Y es en este tiempo donde Dios decide usarte a ti. Así que, wow, tremendo. Mira, esa fe y esa autoridad es la que hace que Elías pueda declarar con poder las palabras que vienen a continuación. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira cómo él dice aquí, no va a llover sino hasta que yo lo diga. Aquí va a haber sequía y no va a volver a caer lluvia hasta que yo lo declare, hasta que yo lo diga. Mira que aquí en tu Biblia, allí en la parte inferior derecha, aparece Santiago capítulo 5 versículo 17, porque precisamente Santiago nos habla acerca de este acontecimiento y Santiago nos dice algo lindísimo acerca de Elías. Vamos a buscar Santiago 5:17. No vayas a perder allí Primera de Reyes, que es el pasaje que estamos estudiando, pero quiero que mires lo que dice la palabra allí en Santiago, en Santiago capítulo 5, porque Santiago nos va a decir, mira, Elías era un hombre como tú y como yo. Vamos a ver a un Elías poderoso, vamos a ver a un Elías sobrenatural, pero no es que Elías fuera un extraterrestre. Santiago nos deja claro, Elías era un hombre como tú y como yo. Lo que pasa es que era un hombre con fe. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú eres un hombre de fe? ¿Tú eres una mujer de fe? ¿Eres un hombre con la fe bien activa? Pues mira lo que dice Santiago. Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, era un hombre como tú y como yo, y con las mismas pasiones que tiene cualquier ser humano, y con esas debilidades de tristeza, de dolor, de angustia, de temor, o sea, todo lo que tú sientes, padeces, exactamente eso mismo sentía Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mira, ¿en dónde estuvo el poder de Elías? En la oración. Él era un hombre de fe y sabía que lo que oraba y lo que clamaba delante de la presencia de Dios, Dios tiene el poder para hacerlo, Dios tiene el poder para cumplirlo. Así que hoy es un día para que te levantes de manera ferviente en oración, de manera poderosa. Hoy vas a decir, Padre, en el nombre de Jesús, este mes voy con toda. Y este mes, Señor, voy a activarme en oración y voy a activarme en intercesión y voy a activarme en clamor, Señor, porque yo también voy a ver tu gloria. Y mira cómo Elías decía, lo que sale de mi boca, porque es palabra de Dios, porque es lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir. Así que él dice, miren, aquí no va a llover hasta que yo vuelva y hable. Ahora, Elías sabía perfectamente cuál era la fuente de su fe. Jehová. Él decía, Jehová, Dios de Israel. Su nombre Elías. Jehová es mi Dios. ¿Cuál era la fuente de la fe de Elías? Jehová. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es la fuente de tu fe? ¿En dónde se fundamenta tu fe? ¿En quién se fundamenta tu fe? ¿En qué se fundamenta tu fe? Eh, y vamos a ver cómo Dios es la realidad suprema en la vida de Elías. Es decir, para Elías todo giraba en torno a Dios. Vemos a un Elías
que de verdad el centro de su vida es Dios, porque muchas personas quieren estar en lo sobrenatural de Dios, pero no quieren que Dios sea el centro de sus vidas. Quieren que Dios sea parte de sus vidas, pero no quieren que Dios sea el centro de sus vidas. Vamos a ver a un hombre que se mueve en lo sobrenatural, pero porque de verdad Dios es el centro, porque de verdad no es que Dios gire en torno a Elías, es que Elías gira en torno a lo que Dios quiere de él, a lo que Dios demanda de él. Y lo que Dios le pida a Elías, Elías está dispuesto a cumplirlo, Elías está dispuesto a hacerlo y Elías está dispuesto a obedecer. ¿En dónde está la clave de la bendición? ¿En dónde está la clave para ver lo sobrenatural de Dios? En la obediencia. Así que eh, eh, para Elías, Dios lo es todo. Dios lo es todo, todo, todo. Y yo te pregunto a ti, de verdad, de todo corazón, ¿Dios es el centro de todo? Y si tú me dices que sí, entonces yo te pregunto, ¿y por qué no te estás congregando entre semana? ¿Y por qué no estás haciendo tu devocional? ¿O por qué no estás orando? ¿O por qué le das prioridad a otras cosas y a Dios lo dejas ahí como partecita? ¿Realmente Dios es el centro? Mira, Dios nos dijo y Dios nos está hablando y nos está diciendo que vamos a empezar a entrar en un tiempo sobrenatural, que lo sobrenatural de Dios viene sobre nuestras vidas. Dios lo viene diciendo toda esta semana. Y wow, o sea, wow, lo que Dios va a hacer con nosotros, tremendo. Pero también vas a tener que entender que es un nuevo tiempo para ti. Tú venías acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, pero hoy va a ser un tiempo diferente y hoy comienza un tiempo diferente porque hoy vas a tener que organizar tu vida de tal manera que realmente Dios sea el centro en tu vida, en todas las cosas. Así que eh, efectivamente Elías declara que no va a llover por 3 años, bueno, que no va a llover sino hasta que él lo diga, hasta que él lo declare nuevamente. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Entonces Dios le dice, bueno, Elías, ya declaraste la palabra, ahora te vas a esconder allí cerca al arroyo de Querid. O sea, vemos cómo Dios aparta a Elías. Y Elías va a tener un tiempo donde va a estar allí solito. El nombre Kerit significa arrancar, cortar y quitar. Eso significa el nombre Kerit. O sea, Dios va a poner a Elías junto a un arroyo donde va a tener que arrancar, donde va a tener que cortar y donde va a tener que quitar. ¿Por qué Dios esconde a Elías? Porque es un tiempo donde Elías va a tener que ser procesado en su fe, porque lo que viene ahora va a ser más grande. Mira, cada vez que Dios llama a alguien, Dios hace un proceso en la vida de esa persona. Ya vimos todo el proceso que hubo, por ejemplo, sobre la vida de David y vemos lo peligroso que es enviar a alguien al ministerio o al llamado sin antes haber sido procesado. Y entonces ahora Dios va a apartar a Elías, aunque vemos a un Elías que está lleno de poder, que está lleno de fe, que está lleno de unción. Sí, ese mismo Elías va a tener que ser procesado, va a tener que ser apartado eh, y, y va a estar ahí escondido. Ahora recordemos que viene un tiempo de sequía y en ese tiempo de sequía Dios manda a Elías allí junto a un arroyo. ¿Y qué más? Le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Mira cómo Dios le dice a Elías, ahora vas a beber de ese arroyo, Elías, y son los cuervos los que te van a alimentar. Yo voy a enviar cuervos para que ellos te alimenten. Y Elías no protesta, Elías no discute con Dios, sino que Elías obedece, se sujeta a Dios y va allí al arroyo y los cuervos le traen pan y carne por la mañana y los cuervos le traen pan y carne por la tarde y bebía agua del arroyo y pasan ahí varios días, no sabemos cuántos días exactamente, pero llega el momento en el que el arroyo se seca.
O sea, Dios dice, hasta aquí te sustenté con este, con este arroyo, hasta aquí te envié pan y carne con los cuervos, así como, mira, así como Dios había sustentado al pueblo de Israel en el desierto, ahora Elías está sustentado por los cuervos allí junto al arroyo y el arroyo se seca. Tremendo como una persona puede estar en la obediencia al Señor, pero de pronto eso se seca. Y eso se seca no porque Dios quiera castigarte, sino porque Dios quiere llevarte a un nivel mayor, porque Dios te quiere llevar a un nivel de confianza, porque Dios quiere prepararte para todo lo que viene. Ahora, aquí voy a hacer algo de spoilers. Sí, recordemos que bueno, haciendo un poquito de spoilers, recordemos que Elías va a tener que enfrentarse más adelante a los sacerdotes de Baal. O sea, lo que viene para Elías, Elías no lo sabía en ese momento, pero Dios sí sabía lo que venía para Elías, así que Dios va a tener que preparar a Elías en una fe tremenda, en una unción sobrenatural. Imagínate cómo sería Elías allá solo, apartado con Dios, viendo que no llovía, viendo que la palabra que había salido de su boca se estaba cumpliendo, viendo pues que las personas también estaban pasando hambre por causa de la palabra que había salido de su boca. O sea, qué proceso tan tremendo el del varón de Dios, porque nosotros decimos, wow, qué unción la de Elías, yo quisiera tener esa misma unción que tuvo Elías. Uy, pero mira el proceso por el que está siendo pasado Elías, el varón de Dios, o sea, tiene que ser eh, probado y procesado en su fe para todo lo que viene más adelante. Yo no sé qué proceso estás pasando tú, si es que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tú dices, pastora, es que estoy en obediencia, de verdad estoy obedeciendo a Dios, pero aún así el arroyo se secó, el arroyo se secó, ya no tengo amigos, o se secó, ya no tengo finanzas, ya no tengo provisión. Mira, que el arroyo se seque es que él ya no tenía que beber. Imagínate la sed que debía tener Elías, si de ese arroyo que bebía, pues ya no, ya no tenía cómo beber. Imagínate cómo estaría él agotado, acalorado, sediento. O sea, el arroyo se secó. Y aquí tú podrías poner por nombre, el arroyo se secó. ¿Qué se secó? Sí, pero si Dios me dijo que viniera acá, porque acá me iba a sustentar, que me escondiera acá y yo obedecí, entonces, ¿por qué me está pasando esto? Ahora, Elías no se quejó. Sí, Elías no se quejó, solamente quiero que veas lo que significa que el arroyo se haya secado, aunque estaba en obediencia al Señor, porque Dios lo estaba procesando. Por eso recuerda que Kerit significa arrancar, cortar y quitar. Ahora, Dios alimenta a Elías con unos cuervos que son animales impuros. eh, y nosotros podríamos decir, pero ¿son cuervos? Que son animales impuros. Sí, pues Dios va a usar los cuervos para sustentar a Elías, porque cuando Dios quiere sustentarte, mira, Dios usa lo que sea, lo que sea. Tú no te imaginas de dónde Dios va a enviar la provisión, cómo va a enviar la provisión, pero algo que tú tienes que tener claro es que cuando Dios te da una orden, Dios siempre sustenta. Cuando Dios te envía a algún lugar, Dios siempre provee. Cuando Dios tiene un propósito contigo, mira, así parezca de lo más recóndito, unos cuervos, en serio, sí, pero es Dios sustentándote a través de eso que tú dices, wow, yo nunca me imaginé que de aquí fuera a venir mi provisión. Así que cuando Dios llama, Dios provee. Y luego nos dice la palabra eh, que vino luego palabra de Jehová a Elías diciéndole, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿A Sidón? ¿En serio? Ahora, ¿recuerdas cuál es la ciudad de Sidón? La ciudad de Sidón es la ciudad del el papá de Jezabel. Recuerda que el papá de Jezabel era el rey de los sidonios. O sea, Dios le está diciendo a Elías, ahora te vas a ir a Sidón y vas a seguir allá todavía escondidito, pero vas a estar allá en Sidón. Prepárate, Elías, porque ya estuviste aquí en el arroyo. Ahora viene una preparación, mejor dicho, ahí, pero súper poderosa. Y vas a ir a Sidón y vas a morar allí. Y yo le he dado orden a una viuda para que esta viuda te sustente. Ahora, nosotros pensaríamos, bueno, Dios le habló a la viuda, pero no, Dios no le ha hablado a la viuda. Dios simplemente va a empezar a direccionar todas las cosas
para que esta viuda sustente a Elías. Y Elías se levanta y va a Sarepta. Otra vez vemos a un Elías que no protesta, un Elías que dice, Señor, yo te voy a obedecer. Ok, si tú dices que es una viuda, es una viuda. Ahora, nuevamente, así como fue alimentado por los cuervos, ahora va a tener que ser sustentado por una viuda. Y pues las viudas dentro de las escrituras podemos verlas como esos personajes que no tienen mucho sustento, recursos, que están pasando por condiciones vulnerables. Es decir, una cosa es que te sustente un rey, o que te sustente, no sé, un político, o que te sustente un millonario, o que te sustente alguien, bueno, que tenga su familia conformada y tenga sus finanzas estables. Pero una viuda, y Elías aún así dice, está bien, Señor, lo que tú digas, yo te obedezco, yo allá voy, yo, Señor, yo te creo. Y entonces dice la palabra que se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad vio a una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Entonces esta mujer está trayendo leña, está trabajando, vemos que es viuda, pero ella está ahí esforzándose por recoger leña. Y Elías la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y la viuda efectivamente va y le trae agüita. Y luego Elías le dice, ahora quiero que me traigas un bocado de pan en tu mano. O sea, tú me lo vas a traer, no es que me vas a mandar un bocado de pan, tú me vas a traer ese pan. Y entonces, miren la manera como esta viuda responde. Esta viuda, recordemos que vive en Sidón, es decir, no es una viuda del pueblo de Israel, es una viuda gentil, es una viuda que bueno, que no es del pueblo de Dios, es gentil, y vemos como el mismo Señor Jesucristo usa este pasaje como ejemplo, y por eso este pasaje es tan importante, porque es un pasaje que menciona el mismo Señor Jesucristo. Allí en tu Biblia, aquí en la parte inferior derecha, aparece Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, y como aparece ahí en tu Biblia, entonces vamos a Lucas capítulo 4 para que veamos qué fue lo que dijo Jesús, porque imagínate, si Jesús lo nombra es porque es muy importante. Entonces en tu devocional tú dices, ay, aquí aparece un, un versículo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Jesús dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo, miren, en la época del profeta Elías había muchísimas viudas en Israel, muchas viudas, pero Dios no envió a Elías a ninguna de las viudas que está en Israel, sino que el Señor lo envió a una viuda que estaba en Sidón. Ahora, ¿por qué el Señor hizo eso? Veamos lo que dice el versículo 24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo dice, miren, en su propia tierra, o nadie es profeta en su propia tierra? Nadie es profeta en su propia tierra. Por lo tanto, Dios envía a Elías no a una viuda del pueblo de Israel, sino que lo envía a una viuda en Sidón, lo envía a una viuda gentil, lo envía a una viuda que no conoce del Señor. Ahora regresemos aquí a Primera de Reyes. ¿Qué pasó con esta viuda? ¿Cómo es este encuentro que tiene Elías con esta viuda? Si es Dios el que lo envía donde la viuda, nosotros podríamos decir, como es Dios el que está direccionando todo, entonces Elías se encuentra con la viuda y la viuda le dice, oh Elías, te estaba esperando para sustentarte. Pero no, no es así. Elías llega donde la viuda y le dice, ahora dame pan. ¿Y cómo responde esta viuda? Mira las palabras de esta viuda. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira, esta mujer estaba desesperada. Esta mujer dijo,
ya, nos vamos a morir. O sea, yo voy a cocinar esto y nos morimos con mi hijo. Porque una persona en medio de la crisis, una persona que no conoce al Dios de Israel, una persona que no conoce al Dios vivo, en medio de la crisis, esa es la manera como habla. Aquí nos vamos a morir, aquí ya se acabó todo, ya no hay más oportunidad, aquí no hay plata, aquí no hay trabajo, mejor dicho, lo único que me queda es morirme. Mira la forma como esta mujer hablaba, porque así hablan las personas que no conocen de Dios. Y aquí viene algo muy, muy importante. Ojo, recordemos que esta viuda era de Sidón, donde la adoración suprema era al dios Baal. Cuando una persona no adora al Dios verdadero, sino que se deja llevar detrás de otros dioses, esa es la forma como habla. Una manera negativa, una manera pesimista, una manera de derrota, una manera fatalista. Y yo te pregunto a ti, ¿tú cómo estás hablando? ¿Mm? En los tiempos de crisis, ¿cómo estás hablando tú? Estás hablando con poder y con autoridad porque mira que tanto Elías como la viuda estaban viendo el tiempo de hambre y de sequía y de no lluvia. Pero yo pregunto, ¿y tú cómo estás hablando? ¿Estás hablando con poder? ¿Estás hablando con autoridad? ¿O también estás hablando todo pesimista, negativo, fatalista? Entonces, ¿realmente cuál es el Dios que está gobernando tu vida? ¿Jehová, el Dios de Israel? ¿Vive Jehová en cuya presencia estoy? ¿O estás siendo gobernado por un Baal en tu vida? Y eso es lo que tú tienes que analizar porque recuerda, hoy es un día pero poderoso. Hoy es un día donde Dios va a hacer cosas gloriosas. Hoy es un día donde vamos a ver lo sobrenatural de Dios sobre nosotros y empieza un tiempo de lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces Elías le dice, mira, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, ve y preparas el pan, ve y preparas la torta, pero primero vas a preparar una para mí. Y luego ahí sí vas a preparar para ti y para tu hijo. O sea, en serio, Elías, en serio tú estás viendo que esta viuda se va a morir porque no tiene más y le estás pidiendo para ti primero. Mira, esto podía ser algo muy abusivo. Nosotros podemos ver esto y decir, no, eso era muy abusivo de parte de Elías. O sea, como el profeta de Dios, como el varón de Dios va a decir, dame a mí primero, dame a mí primero. Pero esa es la manera como obra Dios. Porque Dios tiene que activar nuestra fe. Dios tiene que confrontarnos para que realmente nuestra fe crezca, nuestra fe aumente. Ahora, esta viuda no se había dado cuenta que ella había sido escogida entre tantas viudas. Mira que el Señor Jesucristo lo dice. Ella fue escogida dentro de tantas viudas para sustentar al varón de Dios. Realmente la razón por la cual Dios la escogió fue para servir. Porque aunque aquí estamos hablando en términos económicos y de alimentos, realmente esta mujer fue escogida por Dios para servir a Dios a través del servicio al varón de Dios. Porque Dios iba a hacer muchas cosas a través de Elías. Pero mira cómo Dios escoge a una viuda pobre, a una viuda que no tiene mucho para sustentar a este varón de Dios, para toda la gloria que iba a venir sobre toda una nación, para toda la gloria que iba a venir sobre ese pueblo. Y hoy yo bendigo a todas esas personas que han sido escogidas para el servicio a Dios. Hombres y mujeres que hoy reconocen, Dios, yo soy como esa viuda. Sí, yo reconozco que tú aquí en mi ciudad has puesto a un Elías que a través de lo que tú vas a hacer en la vida de Elías, o sea, va a venir lo sobrenatural de Dios sobre mi ciudad. Y yo soy esa viuda que tú has puesto allí para servir al servicio, para las cosas grandes que Dios va a hacer en esta ciudad. Mira que aquí no nos dice el nombre de la viuda aquí no tiene nombre. Es decir, la viuda puede ser que no fuera tan famosa, en cambio Elías, pues todos conocemos a Elías. Pero mira cómo Dios pone en medio de la historia a esa viuda que aunque nadie va a saber quién es, si esta viuda no lo hubiera sustentado, imagínate, Elías tal vez hubiera muerto o no se hubiera cumplido todo lo que Dios había establecido, pero como esta viuda ha sido escogida para servir, así que
Gloria a Dios por aquellas personas que al igual que esta viuda han sido escogidas para servir a Dios. Ahora, aquí es un pasaje tremendo porque aquí está siendo pulida y procesada tanto la fe de la viuda como la fe de Elías. Aquí vemos un pasaje que es diferente a todos los demás. Es un pasaje extraordinario porque se ve procesada la fe de la viuda, pero también se ve procesada la fe de Elías. Y vemos cómo Dios tiene todo bajo control, aunque hay sequía, aunque hay hambre en la tierra, aunque se secó el arroyo, aunque esta viuda no tiene pan, no tiene más para comer, ya se siente que se va a morir. ah, Dios sigue en control de todas las cosas. Aunque hay oscuridad y aunque está gobernando Acab y aunque se levanta Baal y los profetas de Baal y tanta oscuridad y tantas tinieblas, Dios sigue en control de todas las cosas. Porque es que a Dios no hay nada que se le escape de las manos. Escribe en tu cuaderno, Dios no está en crisis. Vemos a un Elías que está siendo procesado y puede haber una crisis, se le secó el arroyo, está solo, tiene que ser sustentado por una viuda, o sea, imagínate, un hombre de Dios que está siendo sustentado por una viuda, o sea, si es el hombre de Dios, con poder, con autoridad, con unción para lo sobrenatural, y está siendo sustentado por una viuda y una viuda que está pasando por tantas situaciones, pero aún así Dios nunca está en crisis. Dios siempre tiene todo bajo control. Nuestro Dios sigue siendo poderoso, o sea, wow. Y ahí están siendo los dos procesados, cada uno a su manera, para lo que Dios va a hacer más adelante. Y entonces, efectivamente, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer escucha la voz de Elías donde dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, Elías le lanza una palabra profética a esta mujer diciéndole que la harina no se le va a acabar, que el aceite no va a escasear y que ella va a ver la provisión de Dios hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Entonces ella escucha la palabra. Y aunque es una mujer que no es de Israel, aunque es una mujer pues, que está ahí bajo territorio de Baal, ella dice, bueno, yo escuché aquí la voz de este profeta de Dios, de este varón de Dios, yo voy a obedecer. Si él lo dice, pues está bien, yo voy a obedecer. Así, así le tenga que dar el primero. Si primero Dios, está bien, esto es lo poquito que tengo, Dios. Esto es lo poco que tengo, pero está bien, yo voy a obedecer. Y voy a actuar en fe y voy a preparar esta torta para Elías primero. Dice en 15, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías y comió él, o sea, primero come Elías, primero ese varón de Dios, primero el profeta de Dios, y luego ahí sí ella y su hijo. Y dice el versículo 16, recíbelo en el nombre de Jesús, mira, recibe esta palabra hoy en el nombre de Jesús para tu vida. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, wow. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Y ahora la viuda recibe una multiplicación, viene la multiplicación de Dios sobre su vida, viene la multiplicación de la harina, viene la multiplicación del aceite y ella no va a pasar necesidad y eso empieza a multiplicarse día a día. Vemos que no es que se le multiplique todo de una sola vez, como que ella abrió los ojos y entonces vio las 30 tinajas de harina y las 30 tinajas de aceite. No, fue a diario que ella empezó a ver un milagro diario, un sustento diario, una provisión diaria, una multiplicación de Dios, sí, pero en lo diario ahí. Todo poco a poco, paso a paso, día a día viendo el milagro de Dios, día a día viendo el milagro de Dios. Así que ya recibe estos dos milagros sobrenaturales. Pero después de esto, dice la palabra que después de estas cosas, resulta que ya Elías llevaba ahí 2 años con esta viuda y dice que después de estas cosas, el hijo de la viuda cayó enfermo, tan grave que se murió.
Y entonces esta viuda le dice, ¿cómo así, varón de Dios, que tú viniste aquí? Y por culpa de mi pecado y porque tú estás aquí, porque tú has traído juicio sobre mi vida, entonces ahora mi hijo muere. ¿A eso viniste, a que mi hijo muriera? O sea, mira cómo esta mujer, a pesar de que está viendo los milagros de Dios sobre su vida, todavía sigue hablando de semejante manera. Por eso el Señor Jesucristo dice que de lo que abunda en nuestro corazón, habla nuestra boca. Y mira que hay gente que a pesar de ver milagros de Dios todos los días, todavía su corazón no ha sido transformado, todavía su corazón no ha sido cambiado. Y entonces se muere el hijo de esta mujer y Elías toma al hijo, lo lleva, lo pone allí sobre la cama y Elías también clama, Dios, Dios, tú me trajiste donde esta mujer, Señor, tú me trajiste para que me sustentara. Señor, esta mujer está en angustia, Señor. Yo clamo para que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Es decir, Elías sabía lo que era la muerte, que el alma de una persona salga de esa persona. Ahora, Elías sabía que el que tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios y que el alma de este niño estaba con Dios. Entonces Elías le dice, Dios, yo te pido que el alma de este niño vuelva sobre este niño y se pone allí sobre el niño 3 veces y el niño vuelve y revive. Dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué fue lo que oyó Jehová? La voz de Elías. Mira, por eso Santiago nos dice, Elías era un hombre con pasiones iguales a las nuestras, o sea, Elías, imagínate cómo estaría el corazón de Elías diciendo, no, ¿cómo así esta viuda me ha estado sustentando ya por mucho tiempo y ahora va y se le muere el niño? Dios, pero Dios. Sin embargo, a pesar de ser sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él activa su fe y él dice, no, aquí voy a clamar a Dios hasta que Dios haga un milagro. Y entonces ora y se lanza sobre el niño, y ora y se lanza sobre el niño. O sea, wow. Y Dios oye la voz de Elías. Dios escucha la intercesión de Elías, el clamor de Elías. Y hace que el alma del niño vuelva a ese niño y reviva. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret recibe esta palabra, porque lo que estaba muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Aquellas personas que dicen, pastoras, que yo siento que se murió el amor en el matrimonio, en el nombre de Jesús, hoy ese amor revive. En el nombre de Jesús, hoy vas a ver cómo lo que estaba muerto vuelve a vivir. Esas finanzas que estaban muertas hoy vuelven a revivir. Ese negocio que tú dices, pastora, es que se había secado, es que no había vuelto a tener clientes. Hoy en el nombre de Jesús revive por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Por eso, hijito de Dios, mira, hoy no puedes faltar a la casa del Señor, hoy no puedes faltar a la iglesia, porque hoy Dios se está moviendo en lo sobrenatural, hoy viene un nuevo tiempo de lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Así que wow, prepárate. Aquellos que están entendidos espiritualmente, aquellos que están atentos espiritualmente, saben lo que Dios está hoy declarando. Y hay algo aquí en tu corazón que está diciendo, wow, hoy viene un nuevo tiempo, comenzó un nuevo tiempo, comenzó un nuevo tiempo. Mira, el Señor vino diciéndonos, estamos fluyendo en el río de Dios. Ahora el Señor viene diciéndonos, llegó el tiempo en el que se va a activar lo sobrenatural de Dios. Sí, vimos a un David, vimos a un Abraham, vimos a esos grandes hombres de Dios, pero es que a partir de hoy vamos a ver una activación de lo sobrenatural sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y entonces, efectivamente, Elías toma al niño y lo trae al aposento de la casa y se lo entrega a su mamá y le dice a su mamá, mira, tu hijo vive. Hoy tú vas a ver cómo lo que estaba muerto vuelve a vivir en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cómo culmina este capítulo, este último versículo de este capítulo dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mira cómo esta mujer ahora reconoce que Elías realmente es varón de Dios y que la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Vemos que esta mujer había venido viendo el milagro de Dios durante ya muchos días, porque ella dijo que se iba a morir y no se murió. Dios sustentó, Dios proveyó en lo diario, en lo diario, en lo diario. Sin embargo, ella todavía no creía que Elías fuera el varón de Dios o que Jehová fuera Dios. Entonces tuvo que
que tener una prueba así bien difícil, bien tremenda, para ahora sí comprobar que Elías era el varón de Dios? Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazoncito? ¿Cómo está tu corazón? Cuando tú ves un milagro diario de Dios, esa provisión diaria, hoy el Señor proveyó, el Señor bendijo, hoy tuvieron alimento, sustento, ¿tú estás creyendo en el Señor o será que también vas a necesitar una prueba así bien tremenda para decir, ay, sí, Señor, ahora sí creo que tú eres Dios? ¿O será que con esta palabra tú puedes decir, uy, Señor, que yo no tenga que vivir una prueba así de difícil, Señor, ahora yo creo que tú eres Dios poderoso, Señor, y te voy a obedecer, Señor, y creo que tú eres el Dios todopoderoso? Y a Elías le dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra que sale de tu boca realmente es palabra de Dios. Imagínate, ella tuvo la oportunidad de tener esa cercanía, de tener a Elías ahí cerquita, y a veces hay personas que porque tienen al pastor cerquita, a la pastora cerquita, entonces entran en una familiaridad y ya no saben si son un hombre de Dios o una mujer de Dios, y entonces miren todas las cosas que tuvo que vivir esta mujer para decir, ay no, sí, 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 tú eres el varón de Dios. O tú vas a reconocer y identificar la unción de Dios sobre la vida de aquel hombre o aquella mujer que Dios ha puesto delante de ti para que la palabra de Dios sea cumplida, no solamente sobre tu vida, sino que la palabra de Dios sea cumplida sobre tu ciudad y sobre la nación. Así que, wow, aquí culmina este poderoso capítulo. Quiero culminar con estas palabras. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Tremendo pasaje. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y aunque tinieblas curan la tierra y oscuridad las naciones, Señor, tu luz resplandece, Señor. Padre, gracias por esos Elías que tú levantas en este tiempo, en donde a pesar de la oscuridad que haya sobre la nación, a pesar de cualquier brujería, hechicería que se está haciendo en nuestra nación, hay un Elías que está en tu presencia, Señor. Un Elías que declara que tú eres Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, Señor. Y hoy yo creo, Señor, que tú eres el centro de mi vida, Señor, que mi vida gira alrededor de ti, Señor. Todo es por ti, en ti y para ti, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy yo te doy gracias porque tú eres el que multiplica, Señor. Cada vez que nosotros obedecemos tu palabra, Señor, vemos milagros de multiplicación, vemos milagros de activación. Lo que estaba muerto resucita. Señor, en el nombre de Jesús hoy yo declaro sobre la vida de tus hijos que la harina no va a faltar, Señor, que el aceite no va a escasear en el nombre de Jesús, y que lo que está muerto hoy cobra vida por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la obra redentora de Jesucristo. Gracias, Señor, porque a partir de hoy vemos lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. A partir de hoy, Señor, vemos lo sobrenatural de Dios sobre nuestros corazones, y en el nombre de Jesús a una sola voz hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, aquí culmina este poderoso capítulo. Les recuerdo que esta noche, esta noche, vamos a tener una noche sobrenatural sobre nuestras vidas. Mira lo que Dios ha hablado. Es decir, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque hoy va a ser una noche sobrenatural. Hoy comienza lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Hoy seguramente veremos cosas que nunca antes hemos visto, porque comienza un nuevo tiempo sobre nuestras vidas. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios va a hacer sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, hijitos de Dios. Esta noche tenemos noche de activación financiera. Recuerda que es entrada libre. Tú puedes venir. Ay, pastora, es que yo estoy escuchando el devocional, pero yo no voy a Activa tu Fe, no he ido a Activa tu Fe. ¿Puedo ir esta noche a Activa tu Fe? Claro que puedes venir esta noche a Activa tu Fe. Esta noche es una noche de activación financiera. Activa tu Fe queda ubicado en la calle 26, número 814, barrio Santander, ahí al ladito del Parque Santander. Ahí estamos ubicados nosotros. Es una esquina grande, blanca, con vino tinto, y ahí tú ves el letrero que dice Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Esta noche te espero y prepárate para lo sobrenatural de Dios. ¿A qué horas nos encontramos? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde.
Las puertas van a estar abiertas desde muchísimo antes, pero a las 6 de la tarde tú ya puedes estar ahí en la iglesia, debes estar en la casa del Señor, orando, intercediendo, clamando y preparándote para todo lo que Dios va a hacer esta noche sobre nuestras vidas. Recuerda, hoy comienza un mover sobrenatural de Dios sobre nosotros. Así que prepárate. Esta noche vamos a tener la compañía de el pastor Alexander Verdugo. Él viene desde la ciudad de Santa Marta. Viene con todo su equipo, va a estar con nosotros también acompañándonos esta noche el pastor Ismael Pinto, va a estar nuevamente con nosotros ahí acompañándonos, así que prepárate, va a ser un tiempo glorioso, vamos a tener allí la presencia de los pastores principales de la congregación, va a estar el pastor Camilo Rojas, vamos a tener un tiempo de alabanza, viene también el pastor Santiago desde la ciudad de Melgar para estarnos apoyando también con un tiempo bien lindo en la alabanza, no, mejor dicho, iba a ser una noche que no te puedes perder, una noche gloriosa. Recuerda, 6 en punto de la tarde. Y de hoy en 8 días vamos a tener nuestra cuarta fiesta de semillas. El próximo viernes de hoy en 8 días va a estar con nosotros el pastor Francisco de Paula Pérez en la cuarta fiesta de semillas. O sea que vienen 2 viernes poderosos, 2 viernes llenos de la gloria de Dios, 2 viernes sobrenaturales. Ánimo, ánimo, hijito de Dios, porque Dios está haciendo cosas gloriosas. Mañana sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde y el domingo 2 poderosos servicios a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana y a las 9 en punto de la mañana. 7 y 9 de la mañana. 2 servicios llenos de la gloria de Dios. Hijitos de Dios, nos vemos esta noche en Activa tu Fe. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.